Muy buenas noches, somos el grupo número 10 del curso Motivación y Emoción. Los integrantes son Claudia Marcela Gamero, Said Antonio Martínez Navarro, Javier Montero Flores y quien les habla, Elizabeth Castañeda. A continuación explicaré los modelos cognitivos de la motivación. Como primera medida tenemos la teoría de Maslow, quien postuló una relación jerárquica entre diversos tipos de necesidades. Entonces, de abajo hacia arriba, la pirámide determina las necesidades fisiológicas, que son imperiosas, es decir, el hambre, la sed, y dominan la vida del ser humano. Sigue de abajo hacia arriba las necesidades de seguridad. Allí tenemos la estabilidad, el empleo, la protección, ausencia de miedo. Seguidamente están las necesidades sociales, que son las necesidades de amigos, de afecto. Luego sigue la necesidad de estima o reconocimiento. Ahí se encuentra la necesidad del éxito, respeto, confianza, valoración de sí mismo. Y por último está la autovaloración, que es al satisfacer todas las necesidades anteriores. Y entonces surgen otras que hacen referencia al desarrollo de las posibilidades personales. Tenemos otro tema que son las metas y fines. Esto se trata de alcanzar un propósito, de alcanzar o realizar un propósito. Se clasifican en específicas, desafiantes y difíciles. Permiten que al darse cuenta que está rindiendo por debajo de lo esperado, el individuo reconoce el error y desea mejorar. Y si está rindiendo por encima de lo esperado, se siente competente y traza metas superiores. Otro tema es la consistencia cognitiva. Es cuando las personas buscan consistencia en sus autoconceptos. Las personas exhiben señas y símbolos de identidad para asegurarse de que las otras personas, cómo los ven, cómo se ven ellas a sí mismas, cómo esas otras personas los ven a ellos pues a sí mismos. Teoría de la atribución es otro tema y postula que las personas buscan saber por qué tienen éxito o por qué fracasan en ciertas situaciones de la vida. Le doy paso a mi compañero con el siguiente tema. Buenas noches, muchas gracias, Elizabeth. A mí me corresponde exponer sobre sentimientos de autoeficacia y motivación fisiológica. Empezamos por sentimientos de autoeficacia, que es una teoría de Bandura. Se define como la confianza que tiene el individuo en sus posibilidades de hacer, estudiar, aprender y en todas las actividades de su desarrollo y sentimientos. La teoría de autoeficacia está compuesta por tres valores. Primero, el valor por el resultado, la importancia que le da el individuo cuando alcanza sus metas. ¿Qué tanta importancia le da, bien o mal? Valor de la expectativa del resultado que tenga el individuo, que es creer en lo que hace. ¿Qué tanto creen en lo que hace? La expectativa de la autoeficacia, que es confiar, qué tanto confía el individuo en lo que hace. Ahora vamos a ver la motivación fisiológica. El estudio de la motivación fisiológica ha tratado de dar a entender o explicar cómo el cuerpo se prepara para la acción, cómo se produce la sensación de dolor y cómo actúa el sistema nervioso para la supervivencia del ser humano. Tenemos en ese orden de ideas de la supervivencia, está como base el hambre y la sed. El ser humano tiene la capacidad de interactuar con el exterior y así mismo reponerse alimentándose y cubriendo su necesidad de hambre y sed. Tiene la capacidad de hacer eso para suplir los gastos que ha hecho energético, de energía y así reponerse. Y ahora la parte sexual es el estado
del individuo que activa y dirige la conducta de los organismos hacia la interacción sexual y social, permitiendo la satisfacción de sus necesidades biológicas y sociales. Muchas gracias. Ahora le doy el paso a mi compañera Marcela. Sigue Said. Gracias, Javier. Gracias, Javier. A Said, qué Gracias. pena, Said, disculpe. No, tranquilo, Javier. Bueno, entonces avancemos entonces en lo que tiene que ver en la parte de la motivación desde las organizacionales. Podemos encontrar entonces dos ámbitos, que es el ámbito educativo y lo que tiene que ver con el ámbito del consumo. En el ámbito educativo tenemos que hacer en énfasis en que encontramos tres variables. Entre ellos es la expectativa, que es lo que tiene que ver con el estudiante y sus creencias con relación a la hora de ejecutar una tarea. Tenemos que hablar del componente del valor, que qué tan importante es para él poder conseguir una meta. Tenemos entonces los componentes afectivos, qué valor le da un estudiante a un fracaso o a un triunfo. Eso es lo que tiene que ver con la parte de motivación en el área educativo. Y ahora si nos trasladamos al ámbito del consumidor, encontramos también una serie, unos aspectos que son de suma importancia tener en cuenta. Por ejemplo, el valor personal. A la hora de consumir un producto, todas las personas somos diferentes una de la otra, independientemente de su estado y de su entorno. En la parte cognitiva hablamos de decisiones unidas de consumo. Ahora, si nos trasladamos a la parte conductual, podemos encontrar entonces que hay estrategias de consumo que fabrican las grandes empresas para que el consumidor le agrade un producto. Podemos también entonces encontrar lo que tiene que ver el aspecto social, y es lo que tiene que ver con las pautas sociales y estrategias de venta. Estas organizaciones y empresas como tal estudian el consumidor para poder ofrecerle de esta manera un producto. Y lo que tiene que ver entonces con las emociones. ¿Qué producto genera ciertas emociones en un consumidor para que de esta manera lo siga consumiendo? El ejemplo de Coca-Cola con su oso en diciembre, entonces nos genera sentimientos, ¿cierto? Nos recuerda y nos traslada a cierta época. Y la motivación como tal, entonces, tiene unas componentes de motivación que también son muy importantes porque son generadores de emociones y son conocidas entonces como las emociones básicas, las cuales fueron criticadas en el año 1980, donde su creador Robert Fluchin llega y expone estas situaciones de las emociones básicas, puesto que en otras culturas no se dan todas las emociones. Hablamos entonces del temor, la sorpresa, la tristeza, la repugnación, el enojo, la expectativa, la alegría y la aceptación. Todas estas son 8 emociones básicas e importantes que cierran una persona, los cuales estimulan una experiencia emocional, generando respuestas vasculares, endocrinas y esqueléticas. Ahora le paso a mi compañera Marcela para que por favor cierre la exposición. Buenas noches, yo les voy a hablar de las teorías principales de la emoción. Nos basamos en 4 teorías. La primera teoría es la de James y la de Lange, que ellos hablan que las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que provocan la emoción. La teoría de Caron y de Barr, las emociones están formadas tanto por respuestas fisiológicas como por la experiencia subjetiva de la emoción ante el estímulo. Las dos teorías de los factores, donde está Chanter y Singer, ellos hablan que las emociones son debidos a la evaluación cognitiva de un acontecimiento, pero también a la respuesta corporal. Y la teoría de Sahon, él habla que sentimos algunas emociones antes de pensarlas, pero que algunas vías nerviosas implicadas en la emoción no pasan por las áreas corticales vinculadas al pensamiento. También vamos a hablar de las dimensiones del pensamiento. Hay 2 dimensiones básicas, la de excitación y la de valencia. La de excitación nos habla que hay un nivel elevado y versus un nivel bajo. La de valencia nos habla que agradable es positivo versus desagradable negativo. Pero también en las dimensiones encontramos la arousal, que es el nivel de activación fisiológica asociada a la emoción, y encontramos la dominancia, que es la percepción individual, el control ejercido sobre el ambiente. También les voy a hablar sobre los componentes no verbales de la emoción. Tenemos 4 componentes, que es la calidad de la voz, la expresión facial, el lenguaje corporal y los actos explícitos. Esto es lo más importante cuando hablamos de motivación. Muchísimas gracias.